Le titulé el tema de hoy, enfócate en la promesa. Y la razón por la cual dije promesa, no promesas, es porque creo que hay una promesa que es más importante que todas. Y vamos a estar hablando acerca de eso el día de hoy. Y hoy vamos a aprender a cómo podernos enfocar en la promesa. Y vamos a aprender cuál es la promesa primordial que vamos a recibir de parte de Dios. Y antes de comenzar, quiero que tengamos bien claro que las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Dí conmigo, las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Posiblemente se pueda tardar un mes, 5 meses, un año. Para otra persona puede ser en 2 días. Pero de que esas promesas se van a cumplir, eso lo podemos tener garantizado. Y quiero que me acompañes al libro 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Pero para tener más claro esto, vamos a leer el versículo 19 al 22. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice: pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no tibutea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, que en griego su nombre es Silvano, Timoteo y yo le predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. El versículo 21 dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Y el versículo 22 finaliza de esta manera, dice: y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón con un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. La razón por la cual muchos de nosotros no vemos que se cumplen esas promesas que Dios hizo en nuestra vida es porque nos desenfocamos del propósito o del plan de Dios. La distracción sirve como un atraso y hasta puede ser el fin de nuestro largo camino a reclamar esas promesas de Dios. A mí siempre me ha fascinado, como les he contado muchas veces, me fascina la historia, investigaciones, me gradué con eso, un título en criminología. Me encanta todo lo que tiene que ver con solucionar crímenes. Y no sé si ustedes han escuchado del Titanic. El Titanic, sorry, estoy con gringos acá, ¿verdad? Y no estoy hablando de la película, aunque pues se trate de la película, pero me fascina cómo es que ellos pudieron averiguar cuál fue el error, el grave error que se cometió para que hubiese pasado esto. Y de acuerdo a las investigaciones, los expertos dieron muchas, pero muchas razones o causas por la cual el gran barco se hundió. Y pues la primera es que el barco viajaba demasiado rápido, iba a 22 nudos, que son como unas 25 millas por hora. Ahora, cuando es un barco inmenso, yo estuve en un crucero el mes pasado, y pues lo primero que googleé es: ¿qué pasa si te caes del barco? ¿Verdad? Porque no es que soy suicida, solo que pues quería saber qué es lo que pasa. Y pues lo primero que me salió Google es: si tienes pensamientos de suicidio, por favor llama a este número. Pero quería saber porque pues es bueno saber. Y estaba mirando todo lo que salía y dice pues depende de qué piso. En el crucero que estábamos tenía yo creo como 19 pisos. Entonces, y pues yo me tiré de un avión, quiero tirarme de un avión otra vez para mi cumpleaños. Más bien quiero sacar mi licencia para poder tirarme de un avión yo solo. Y no sin paracaídas. Todavía no. Ya sé que quieren a Jefferson más que a mí, ¿verdad? Pero bueno, y pues alguien me preguntó: oye, ¿qué pasa si uno cae en el agua en vez de la tierra sin paracaídas? Y le digo: hay una probabilidad que tú mueras cuando caes en el agua en vez de la tierra. Porque si caes en el mar sin paracaídas, es como que te peguen con cemento, con concreto, algo así. Entonces lo mismo pasa con
si te tiras de un crucero del piso número 20, o sea, es el choque que tienes con la agua de un solo, hasta ahí llegaste. La otra cosa es que pues, no sé cómo se dice en español, en inglés dicen the repellents, o sea, lo que mueve el barco. Pues si de un solo caes ahí, caes debajo del barco, hasta ahí llegaste también. Pero lo terrible de eso es que si el barco está yendo a unos 22 nudos, que son unas 25 millas por hora, que son como alrededor de 60 millas por hora, para que ese barco con ese peso pueda detenerse, sería 1,5 millas para que se detenga ese barco a un full stop. De ahí que te encuentren, pues solo si pues tienes el llamado de Jonás, ¿verdad? Y que te tragó un pez grande, ¿verdad? Entonces, una de las razones por la cual hubo este accidente con este barco es porque iba bien rápido. La segunda razón fue porque el operador de comunicaciones en la radio inalámbrica había descartado una advertencia que había una gran bola de hielo. La tercera fue porque la compañía que construyó el barco, para cortar gastos, para cortar los costos del barco, ellos decidieron usar partes baratas. La cuarta razón fue simplemente porque las condiciones del clima le hicieron la vida difícil para que el barco pudiera navegar. Pero la razón por la cual todos los expertos dicen que el Titanic se hundió fue porque el que estaba supuesto de estar vigilando estaba desenfocado. Y para hacer las cosas peor, no sé cómo se dice en español, binoculars, ustedes saben. ¿Sabe dónde los dejó el inteligente? En Londres. El Titanic iba de Londres para Nueva York. Ya tenían 4 días en el mar. Y el inteligente, me imagino que ¿será que voy a necesitar más calcetines? Cuando estaba empacando, dejó lo más importante. Su deber era ser el que estaba vigilando. O sea, estaba allá arriba. Esa vista que estar mirando allá y decir wow. Pues sí, pues en ese entonces no existían las medicinas, ¿verdad? Cuando the motion pills, uno se siente mareado, solo se toma una de esas, ¿verdad? Pero la razón por la cual hubo este accidente, todo esto se pudo haber evitado si él estuviera enfocado en su deber. Nosotros muchas veces, en vez de enfocarnos en las promesas de Dios, en vez de enfocarnos en lo que Dios ya dijo, estamos distraídos enfocándonos en otras cosas que puede resultar en nuestro fin, en nuestra caída, y lo más peor, puede alargar ese camino a esa promesa de Dios. Por eso es sumamente necesario que nos enfoquemos en las cosas que son importantes y no en las distracciones. Y lo interesante de todo esto es que en el 2007 en una subasta compraron los binoculars por unos 90,000, serían 90,000 libras esterlinas, que es el dinero de allá de Londres, que serían unos 110,000 dólares americanos acá en el 2007. No me puedo imaginar cuánto ha de costar ahora en el 2022. Entonces, di conmigo, es necesario que me enfoque en las promesas de Dios. Las promesas de Dios nunca van a suceder al menos que tú trabajes y seas paciente. Lo que Dios prometió no tiene fecha de vencimiento. Como dice nuestro pastor, Dios posiblemente no te va a pagar este viernes, pero si hay algo que estamos supuestos a estar seguros es que Dios siempre nos va a pagar. Salmos 119, versículos 148 en la Nueva Traducción Viviente. El salmista David tenía bastante que escribir en este capítulo. Y dice: me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. No porque estoy asustado, no porque dudo en la promesa, sino porque estoy ansioso, desesperado por recibir esa promesa. Y ese deberíamos de ser nosotros. Cuando Dios empieza algo, Él lo termina, porque Dios jamás deja las cosas a medias. Y hoy escribí aquí: no te desanimes cuando sientas que hay un atraso a tu promesa. Dios jamás se ha olvidado de ti. Su promesa siempre se va a cumplir en nuestra vida. Miqueas capítulo 7, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad mi Dios me
oirá. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un punto bien importante, y es cómo podemos enfocarnos en las promesas. Y lo primero es que tenemos que apartarnos del pecado. Y voy a estar enfocado en Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Algo importante que debemos de saber es como hijos de Dios, las promesas de Dios jamás se van a cumplir si vivimos una vida llena de pecado. Dios mismo te lo puede revelar: esto es tu promesa, esto es lo que va a hacer para ti. Pero Dios jamás va a dejar que ese plan suceda si tú estás viviendo una vida de pecado. Es por eso que muchas personas allá afuera en el mundo que no tienen a Jesús en su corazón viven frustrados, se dicen: ¿por qué me está saliendo todo mal? Es porque vives una vida de pecado. Dios nunca te va a dar algo que Él sepa que tú no estás listo para recibir. Es como un padre. Si yo tuviera un hijo de 3 años, yo jamás le diera un carro. Bueno, a un de 18 no se lo doy. ¿Por qué? Porque no están listos, no están mentalmente, no tienen la madurez para poder manejar un carro. Entonces la misma manera es con Dios. Dios nunca te va a dar algo mientras Él sepa. Él te puede dar la promesa y Él te puede decir: eso es lo que va a pasar contigo en tu futuro. Y como dice la Biblia, son planes que son para nuestro bien. O sea, no es un plan mal. Dios no tiene algo terrible para ti. Lo que Dios tiene para ti es algo bueno. Pero eso no va a suceder hasta que tú estés listo para recibir eso. Amén. Isaías capítulo 59, versículo 1 dice: Isaías dijo: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Sí, hay Isaías 59, 1, versículo 59, versículo 1 al 2 en la traducción lenguaje actualizado. La otra manera que nosotros podemos enfocarnos en las promesas de Dios es buscando la presencia de Dios. La promesa de Dios solo se cumple cuando tú vives una vida que esté libre de pecado. Las promesas de Dios no se cumplen cuando vivimos una vida desordenada. Y para poder tener y poder sentir la presencia de Dios, primero tienes que vivir una vida libre de pecado. ¿Cómo es que pueden darse a cabo las promesas de Dios en nuestra vida? Es cuando buscamos a Dios. Cuando tú buscas el reino de Dios, uno de los regalos que tú recibes es su presencia. Una persona que camina bajo la presencia de Dios es una persona que también podrá ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 11 en la Nueva Versión Internacional dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza, porque busquen siempre, su presencia. Una persona que camina bajo la presencia de Dios es una persona que también podrá ver las promesas de Dios cumpliéndose en su vida. Yo escribí algo, y si tú estás anotando puedes escribirlo. Creo que es un rema bien increíble. Dice: antes de que Dios cumpla su promesa, Él primero quiere verte lleno de su presencia. Mateo 6, versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando tú caminas, cuando tú buscas la presencia de Dios, esa presencia se convierte en algo que te puede proteger. Y eso lo miramos con el pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Éxodo capítulo 13, versículo 21 en la traducción lenguaje actualizada dice: en ningún momento Dios los dejó. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Cuando buscas la presencia de Dios, jamás Dios te va a abandonar. Amén. Y la última manera en la cual tú puedes enfocarte en esa promesa de Dios es por medio de la obediencia. Cuando obedeces a Dios, aun cuando estés pasando por una circunstancia dura, Dios va a ser tu mayor auxilio, y por medio de tu obediencia Dios te va a recompensar, llevándote a ti de gloria en gloria. Y un gran ejemplo de esto lo encontramos con los 3 hebreos. Es una de mis historias bien favoritas, porque ahí podemos ver no solo
cuál es el resultado de la obediencia de Dios, sino que también podemos ver la fidelidad de Dios. O sea, Dios siempre va a estar ahí para ti, pero cuando le sos fiel, le sos obediente, tú también lo que tú siembres con Dios, eso también vas a cosechar. Yo dije esto hace meses cuando me tocó predicar. Dios no te debe nada a ti. Ya te dio todo lo que necesitas. Hace 2000 años Dios dio a su único hijo para que pudiéramos tener nosotros salvación. Así como Dios demostró su amor y demostró fidelidad, entonces tú también tienes que hacer eso. Tienes que devolvérselo a Él. Y esos 3 hebreos vivían en una ciudad que era ajena, ellos no conocían, tenían sus creencias ahí, pero ellos siempre tenían en su corazón esas instrucciones que sus padres habían sembrado en ellos. Yo le doy gracias a Dios por las instrucciones de mis padres, porque conozco muchos hijos de pastores que van a la universidad y van a la universidad con una mente pura, con esos principios que sus padres habían puesto en sus corazones. Salen de la universidad ultraliberales. Le doy gracias a Dios que yo salí bien. Pero así fue con esos 3 hebreos también, que ellos nunca pusieron a Dios, nunca dudaron en Dios. Y aun cuando les dijeron: si ustedes no se postran delante de esta estatua, entonces ustedes van a morir. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Los echaron en ese horno ardiente a quemar calorías. Solo eso fueron. Y Dios estuvo con ellos en cada momento. Porque cuando tú obedeces a Dios, dale un fuerte aplauso a Dios. Porque cuando te apartas del pecado, puedes buscar su presencia. Y cuando buscas su presencia, Dios va a responderte a ti. Y mira lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 30. Después que los habían sacado, luego el rey ascendió a Sadrach, a Mesach y a Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Los 3 hebreos le fueron fiel a Dios. Ellos se enfocaron en las promesas de Dios y no en los problemas que estaban atravesando. Y como resultado de su obediencia, Dios los bendijo a ellos, ascendiéndolos a unos puestos más altos en ese reinado. Si tú le sos obediente a Dios, como dije temprano, nuestro pastor lo dice, posiblemente tú necesitas esa promesa para el lunes. Si Dios no te la da, no es porque Él no te quiere, sino es porque posiblemente quiere ver ese deseo que tú tengas. Yo quiero rebajar. En esta fecha del año pasado, yo estaba ya en una dieta pues porque quería que me quedara el traje, ¿verdad? Y me puse el traje hace 2 semanas y ya no me cerraba. Es que mi esposa cocina bien rico. Number 1. Y es un chiste entre familia. Porque alguien por ponerme en mal dijo: Anderson, ¿quién cocina mejor, tu mamá o tu esposa? El amor de la mamá siempre va a estar ahí. Pero hay cosas que una esposa hace que la mamá no puede hacer. Yo digo: Señor, yo quiero rebajar. Y Dios puede hacer el milagro. Dios saca toda la grasa. Pero ¿cuál es el punto que haga eso? Si después de este servicio yo me voy a Five Guys y me pido unas papas fritas large con una hamburguesa con 3 patties, con lechuga, con ketchup, con pickles, con jalapeños, un batido small de milkshake y un large Diet Coke. Por lo menos para Dios no lo va a hacer.
¿Por qué? Porque yo no voy a valorar ese milagro. Por eso dicen lo bueno siempre cuesta. Entonces, la obediencia creo que es uno de los puntos más importantes para poder enfocarnos en la promesa. Ahora, el segundo punto que tengo, y termino con esto, les prometo, es que la promesa primordial de todas las cosas, posiblemente la promesa que tú crees que Dios tiene para ti es, como dijo Stephanie, puede ser estar en paz financieramente, que haya paz en tu matrimonio, pueden ser papeles, no tienes sos indocumentado, puede ser una empresa, puede ser casarte. Eso es lo que tú piensas que es la promesa de Dios para ti. Pero te voy a enseñar algo que en mi opinión, y yo lo creo, y nuestro pastor lo ha enseñado, que sin esta promesa no puede existir lo demás, y se llama cielos abiertos. Cuando hay cielos abiertos sobre tu vida, el resto te sigue. Tú tocas algo y en vez de que se pudra y que se muera, se convierte en bendición. La mayor promesa de Dios para nuestra vida es tener los cielos abiertos. Con los cielos abiertos, todas las promesas de Dios nos van a seguir. Y hay un gran ejemplo de esto, y lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 7 también. Y es de una persona que se llamaba Esteban. Esteban fue una de las primeras personas que murió por la causa de Jesús, o sea, por predicar el evangelio. Y ahí lo arrestaron y le comenzaron a golpear y le comenzaron a tirar piedras y piedras. ¿Tú sabes lo que significa esas piedras? Esas piedras son distracciones. Pero si tú lees Hechos, lo describe a él en el capítulo 6, versículo 5, que dice que Esteban fue un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban fue obediente al llamado de Dios, y mientras él estaba a punto de ser apedreado por causa de su obediencia, Hechos 7:56 dice: y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Nunca te desenfoques en esa promesa, aun cuando tu vida corre en peligro. Esteban estuvo mirando la muerte y él no miraba las piedras, sus ojos miraban hacia el cielo. Él miraba a Dios, él miraba esa promesa. Cuando tú miras esa promesa, los cielos abiertos que están abiertos en tu vida, el resto va a seguir. Paz financiera, salud. Y yo escribí acá: el enemigo no tiene el poder. Satanás jamás te va a robar esa promesa. Quiere intentarlo, pero no lo va a hacer. Satanás, hace 2000 años, Jesús, cuando murió y resucitó, le quitó todo el poder a Satanás. Satanás no tiene poder. Él no te puede robar esa promesa. Él no puede ir hacia ti y arrebatarte esa promesa. Pero lo que él sí puede hacer, porque es mañoso, es puede cubrirte los ojos. Hay distracciones. En un partido, ¿cómo se puede distraer a alguien? A un jugador: tú no sirves, sos basura, y más si. Eso es lo mismo que hace Satanás con nosotros. Por eso es importante que nos enfoquemos solamente en Dios y solamente en sus promesas. Amén. Por último, un gran ejemplo que siempre me ministra a mí es el ejemplo de Abraham. Por causa de la obediencia de Abraham, él logró a tener cielos abiertos. Y al tener cielos abiertos, las bendiciones de Abraham no solo se quedaron con él. Y creo que, no sé si hay alguien aquí que ya se quiere dar por vencido. No sé, estás pasando por problemas en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo. Estás cansado de la vida. Pero no pienses en ti, piensa en todas tus generaciones que te van a seguir. Abraham no solo pensaba en él. Dios le había prometido a Abraham un hijo,
Se tardó muchos años para que se cumpliera esa promesa, pero Abraham no se quedó con los brazos cruzados. Abraham creía en esa promesa. Y cuando le tocó sacrificar a ese hijo, que era lo más importante para él, él le demostró a Dios que él estaba dispuesto a sacrificar eso. Y a través de su obediencia, Dios pudo abrirle los cielos. Génesis capítulo 22, versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. La obediencia tiene el poder para acelerar esas promesas de Dios. Y la mayor promesa que Dios tiene para nuestra vida es tener cielos abiertos. Con cielos abiertos, todas esas promesas nos van a seguir. Amén. Ponte sobre tus pies. Usualmente dicen esto: yo disfruto de las bendiciones de alguien. Y usualmente lo dicen cuando alguien ya ha fallecido, ¿verdad? Posiblemente antes yo no podía ver esto, pero creo que ahora sí lo puedo ver. Ahora yo tengo, ¿cómo lo puedo decir en español? Pero yo puedo experimentar todas esas bendiciones. Puedo experimentar y puedo no quiero decir aprovechar. Puedo disfrutar, gracias, de todo lo que mi papá y mi mamá sembraron. Y me imagino que cuando ellos tenían que sacrificar cierto tiempo de familia para ir a aconsejar a un cabezón que necesitaba un consejo por la 7ª vez. Son bromas. Pero es que pues no les cae mal cuando usted le da un consejo a una persona 2, 3 veces. Ok, tengo paciencia. Y no te hacen caso. Mira que no me está yendo bien, vos. O sea, que hay ganas de tenía que hacer el Chavo del 8. Yo aquí escribí: antes yo no pude ver las promesas de Dios cumpliéndose en la vida mía. Y era posiblemente porque uno era ciego. Pero cada semilla que mis padres sembraron en alguien, cada semilla cosecha. Y cada cosa buena que ellos sembraban, yo lo puedo ver que Dios se está cosechando y es de bendición para mi vida. Siempre que estamos en la ciudad o estamos y hay una persona, un homeless que pide dinero, y a veces estoy en el carro con mi papá y yo le digo: usted le va a dar a esta persona. Y mi papá, con ese gran corazón, baja a la ventana y le dice: busca de Dios, deja esa adicción a la droga. Y cada vez que mi papá le da unos 5, 10, 20 dólares a esa persona, siempre con una lágrima en sus ojos dice esta oración: Señor, que mis hijos y los hijos de mis hijos nunca tengan que pasar por esta necesidad. Todo lo que él está sembrando, posiblemente no ha fallecido, le quedan muchos años más, pero ahora yo lo estoy viendo que se están cosechando en la vida mía. Padres, sigue sembrando. No pienses en ti mismo, piensa en todas esas generaciones que te van a seguir. Abraham no pensó
en el mismo. Abraham sabía que él no iba a tener hijos. Se pudo dar por vencido, pero él miraba hacia allá arriba y miraba esas promesas. Me imagino que a los 60, a los 80 años él miraba las estrellas y comenzaba a contar y decía: así va a ser mi descendencia, así va a ser mi descendencia. Esa promesa se cumplió ahora. Los empresarios más pesados, la gente que controla la medicina, la tecnología, ¿quiénes son? Son los judíos. Gracias a que nunca se desenfocó de esa promesa. Tú puedes decir: ¿qué va a hacer Dios conmigo? Puede ser cierto, Dios no va a hacer nada contigo, pero Dios va a hacer algo con tu hijo. Dios va a hacer algo con el hijo de tus hijos. Y la cosa es que eso no termina ahí, porque todo lo que mi papá y mi mamá han sembrado, o sea, eso puede ser para mis hijos, pero ahora yo tengo que sembrar para mis nietos, para los hijos de mis hijos. Y eso tiene que seguir y seguir y seguir y seguir. Alguien dijo: tener dinero, alguien dijo: ser bendecido no se trata de cuánto tú tienes, sino de cuánto tú puedes dar. Cielos abiertos. Si tú quieres tener cielos abiertos, entonces tú también tienes que ayudar para que otras personas también puedan alcanzar esa promesa que tú tienes. Amén. Y aún si se mira difícil, y aún si te estás pasando por un momento de dificultad, recuérdate que Dios siempre te va a cuidar en cada instante.